Buenas, hoy vamos a hablar en nuestras series del año 4 de un personaje que nos hizo vernos como especie, como cosmos, como planeta, como universo, como infinito, como estrellas, como soles, de un personaje con una perspectiva planetaria. Como pocos nos ha tocado a lo largo de la vida, un divulgador de la ciencia, un hombre que nos hizo aprehensible y comprensible el gran universo que él entendió. Vamos a dedicar este programa a los 90 años de nacimiento de Carl Sagan. Carl Sagan es el hombre que durante 13 capítulos hizo una serie que se llamaba Cosmos, que fue literalmente una ventana al universo. O sea, él, un divulgador de la ciencia de los más grandes, puso el universo al alcance de nuestra mano y nos hizo entender nuestra infinita brizna que somos en la inmensidad del cosmos. Un hombre con un sentido de la ciencia, de la astronomía, de la poesía, del pacifismo, de lo humano, un humanista, un hombre excepcional y maravilloso, comprometido con la carrera espacial, con las ondas espaciales, con los viajes de exploración del universo, un personaje planetario, digamos, de los pocos personajes planetarios, y un hombre que es absolutamente indispensable recordar en este momento por la vigencia de lo que él dijo, por la manera como él entendió el universo y por la urgencia de su mensaje en estas épocas en donde nuestra mirada planetaria como especie se ve brumosa ante la mezquindad de las guerras que siempre han sido nuestro eterno enemigo como especie, como cosmos y como universo. Y es importante que lo entendamos cuanto antes. Este hombre siempre nos ha hablado de eso. Resulta que en la sonda del Voyager 1, el Voyager 1, que tomó una foto el 14 de febrero de 1990, a 6.000 millones de kilómetros de distancia, se veía la Tierra como un puntico mínimo en el cosmos. Nosotros ya sabíamos que era el planeta azul, eso ya lo sabíamos, por lo cual David Bowie puso en su canción de Space Oddity que el planeta Tierra era azul y que no había nada que él podía hacer. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Pedimos para esta serie revisitar nuestras historias sobre el cosmos, sobre la llegada del hombre a la luna, sobre toda esa exploración de las diferentes formas de entender el universo que nosotros hemos hecho antes, la que hicimos para el año 9. Ese puntico lo mira él y nos dice, vamos a citar muchas de sus maravillosas frases y declaraciones y vamos a oír un poquito de su voz para tenerlo aquí entre nosotros. Mira ese punto, eso aquí, ese es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido, vivió su vida, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de regiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de las civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven, pareja enamorada, cada madre y padre, niño, esperanza, inventor, explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió aquí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol.
Piensa en las crueldades interminables cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre apenas distinguibles habitantes de otra esquina. Cuán frecuentes son sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, como de fervientes con sus oídos nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo. Todo se ve infinitamente pequeño dentro de este pálido punto azul. Entonces lo primero que pasa es que este hombre nos dimensiona. La más terrible de sus broncas y el más miedoso de sus odios y la más extrema de sus opiniones es irrelevante en el cosmos. Nosotros en ese pálido punto del planeta, creyendo que nuestras opiniones son las más importantes y las del otro las más equivocadas. Es lo primero que él nos señala. Dice, bueno, a ver, ubícate partícula. Nosotros estamos en un universo infinito y ¿cómo te parece peleándonos que por aquí y que por allá? Cuando somos todos parte de ese pálido planeta que se ve en el infinito de la sonda del Voyager. Entonces, Carl Sagan nació el 9 de noviembre de 1934 en Nueva York. Por eso lo traemos para que nos acompañe. Creció en una familia de judíos ucranianos en Brooklyn. Y en ese momento Nueva York era la capital del mundo. Nueva York, ahí ya era la capital del siglo XX que habría de ser. Era una ciudad de migrantes donde los emigrantes eran bienvenidos, llegaban por la isla Ellis y se recibían con todo el entusiasmo de un pueblo que se formaba a partir de las muchas costumbres, historias, ideas y civilizaciones de otros, como hablábamos cuando estuvimos hablando del Museo de las Migraciones en Buenos Aires. En este momento estaba pasando así también en Nueva York y estaban construyéndose los grandes rascacielos que la harían arquitectónicamente una ciudad tan moderna y tan cosmopolita. En el momento también parte de lo que la hace tan impresionante es la arquitectura. Entonces, durante su infancia, a él le tocaron contextos muy duros, pero la familia de alguna manera logró protegerlo de la dureza del mundo. A él le tocó la Gran Depresión. Pues él nació en el 34, pero en el 30 viene la Gran Depresión y luego viene la Segunda Guerra Mundial. A él le decían de chiquito, él sabía que algo grave estaba pasando con la familia en Europa, pero nunca le contaron el tamaño del holocausto ni lo que pasó, sino que él no creció con esa referencia. Algo grave pasaba con la familia en Europa, había una guerra en Europa de grandes proporciones, pero su infancia fue protegida de ese horror. Y hay una serie de cosas que van a marcar su vida y por lo tanto la nuestra y nuestra idea del planeta, porque es por él que tenemos una idea de nuestra postura en el planeta en gran medida. La Exposición Universal de 1939 en Nueva York. Cada vez que se hace una exposición universal se muestra el alcance planetario de una civilización en un momento. La exposición en Londres, en París, eran puntos en los cuales se hacía como una gran demostración de hasta dónde se había llegado en la civilización de un pueblo, de un tiempo, de una época. Siempre ha sido un marcador. Entonces resulta que en esta del 39 estaban mostrándose los últimos avances tecnológicos y él quedó absolutamente maravillado con la idea de una cápsula del tiempo que contenía mensajes y recuerdos de la década de los 30 para las generaciones futuras. Las cápsulas del tiempo, esa especie de message in a bottle, de mensaje en botella, que descifrarán las generaciones de un futuro que nosotros no conoceremos. Esa idea le pareció alucinante, porque la idea de que nosotros podemos proyectarnos en tiempos donde no estaremos, pero otros estarán para poder ver lo que fuimos, sentimos, creímos, le parecía una idea absolutamente fascinante. A mí también me parece una idea fascinante la idea de poder mandar cápsulas del tiempo para contar en qué creíamos en el tiempo en que nosotros vivíamos y establecer así puentes entre nuestras diferentes lecturas del tiempo y del espacio y del planeta. Entonces eso le pareció a él maravilloso y después hubo otro suceso que para él fue un punto de quiebre y es un libro de astronomía. Carl Sagan empezó a preguntarse por la naturaleza de las estrellas desde muy chiquito, pues nadie le lograba decir qué eran las estrellas.
Entonces, en una biblioteca pública, importancia de las bibliotecas públicas, pidió prestado un libro sobre las estrellas y descubrió una cosa que lo dejó absolutamente asombrado. El Sol es una estrella. O sea, breaking news, noticia de última hora para Carl Sagan, el Sol es una estrella. Y eso lo puso muy contento porque entonces dijo, todas las estrellas que brillan en el cielo nocturno son también soles. ¿Y cuántas de ellas tendrán planetas? Planetas que orbiten. ¿Y en cuántos de esos planetas existe la vida? Y empieza la preguntadera, que es lo que lleva a conocer el cosmos. Y luego va a ir al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, que es de alaridos. Ese y el de Londres son, o sea, una cosa que uno no se puede imaginar. Entonces, él tenía 6 o 7 años cuando se encontró con un museo. La importancia de los museos, porque los museos generan comprensiones de épocas, tiempos, culturas y civilizaciones que de otra manera uno no encuentra escogidas de una forma tal que generen relato. Un museo es una forma de relato. Entonces, él allá, ¿qué se va a encontrar en el Museo Natural de Nueva York de Historia Natural? Meteoritos, dinosaurios, animales representados en dioramas, esa técnica que mezcla la pintura con la tridimensionalidad y que da una sensación profunda y de perspectiva de un determinado elemento que lo trae a la vida frente a uno. Y empezó a reflexionar sobre la manera como se entrelazaba la naturaleza y el universo y el cosmos, y empieza esto que lo va a llevar a poder mirar el mundo en el que él vivía. Y entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos terminan siendo los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial junto con la Unión Soviética, pero la Unión Soviética con el 75% de su territorio destruido y 25 millones de muertos detrás. Cuando empieza la carrera de estas dos potencias, esa carrera, como la hemos visto en nuestros programas que se hicieron en el aniversario de la llegada del hombre a la luna, fue la carrera por la potencia planetaria, se tradujo en una parte en el plano de la conquista del espacio y en el otro en el de las armas. O sea, esos son los dos lados nuestros, ¿no? El de la humanidad, nuestra capacidad para poder entender el universo y nuestra capacidad para buscar cómo destruirlo. Entonces, bueno, ambas juntas. Entonces resulta que cuando empieza la carrera espacial, ya había terminado la era de las exploraciones del planeta azul. Ya habíamos llegado a los últimos rincones. Ya a comienzos del siglo XX se había llegado a la Antártida y se había llegado a la Patagonia, de la que estuvimos hablando ahora cuando estuvimos hablando de estas historias de glaciares, y vimos uno por uno cómo iban llegando allá, desde Amundsen, el capitán Scott, desde también el Perito Moreno y todos los que fueron creando el mapa de la Patagonia y el mapa más abajo de la Gran Antártida. Entonces parecía que toda la gran era de las exploraciones humanas, de todo lo que había pasado con las rutas de Magallanes y de Colón y de Vasco da Gama y todas las rutas de los mares y el Atlántico y el Pacífico y todas las carabelas y las naos y todo eso, ya con los últimos exploradores de la Patagonia y de la Antártida, el planeta quedaba básicamente cubierto. Entonces, ya conociendo nuestra casa, había que mirarnos en el cosmos. Y el siglo XX va a ser el siglo de la física. Después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan los desarrollos de la física y empieza a existir la tecnología para poder explorar el universo. Y ese es el momento que le toca a él en la vida, y él va a ser uno de los grandes baquianos de la exploración del universo. Entonces, él se formó como astrónomo y como astrofísico. Así como nosotros tenemos a nuestro Juan Diego Soler, muy querido, que es astrónomo y astrofísico, también divulgador y que nos cuenta muchas historias también de la Antártida y del universo. Este hombre fue el primero en divulgarlo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre él y muchos otros científicos que existieron en su tiempo o existen ahora? La divulgación. O sea, él era un pedagogo del universo. ¿Cómo no me va a parecer divino?
Pues diga, a ver, ¿cómo no lo va a querer si él nos enseñó el cosmos? Entonces, él fue profesor de la Universidad de Harvard y de Cornell y se especializó en el planeta Venus y su atmósfera. Sí, una cosa muy específica. Fue consultor de la NASA en las exploraciones espaciales. O sea, era el día, la hora y el momento en que este man estaba en el lugar que tocaba, donde tocaba, para poder ayudar a comprender el universo. Eso es una cosa increíble porque pocas veces coincide un sueño estelar con un momento en que realmente pueda llegar a realizarse, y esa es la historia del momento de vida de Carl Sagan. Entonces él participa en las misiones que enviaron naves espaciales robóticas a explorar el sistema solar, preparó los experimentos importantísimos para las expediciones. Sus aportes más conocidos a los programas espaciales eran los mensajes incluidos en los objetos que están programados para viajar mucho más allá de nuestro sistema solar. O sea, hay sondas que nosotros hemos mandado que ya se perdieron hace rato de contacto. No sabemos ya dónde estén, ni quiénes la lleguen a ver, ni si alguna idea alguien tendrá una manera de saber que nosotros somos el tercer planeta del sistema solar, que es lo que dice ahí. Entonces, inspirado en la cápsula del tiempo que vio cuando niño en la Exposición Universal de 1939, mandó 2 mensajes a 2 sondas espaciales. El primero era una placa que indicaba la existencia de seres humanos en este tercer planeta de nuestro sistema. Esa es la sonda Pioneer 10, lanzada en 1972. O sea, esa sonda indica donde quiera que esté que en el tercer planeta del sistema solar hay una forma de vida que es una especie que se llama la humanidad. Como para el chisme. No, es que no sabemos, porque eso hace muchísimo tiempo perdimos contacto con eso. Entonces no sabemos si alguien la encontró, si hay alguien, si la encontró. Esa es nuestra eterna pregunta por la vida en otros planetas cercanos o lejanos a nosotros. Pero por ahora el solo milagro de que nosotros existamos ya debería ser en sí mismo una consideración de asombro mayor. El segundo fueron los discos de oro que fueron enviados con las ondas especiales del Voyager en 1977, y estos discos llevaban sonidos de la Tierra, voces y sonidos de la Tierra. Había música de Mozart, había música de Chuck Berry, había música de los Beatles, había la risa de un bebé y de su madre, había conversaciones. Era formas de decir quiénes somos nosotros. Que alguien diga, es una especie que ríe, es una especie que canta, es una especie que hace música. Le preguntaron que si había que poner cosas terribles de las que hacemos. Dijo, no, si nos han de conocer, que nos conozcan por lo chévere que hacemos, por lo que hemos conseguido como universo, como humanidad, no por las embarradas que hemos cometido ni por las que cometemos, que eso no va a tener tanta trascendencia como nuestros logros y nuestras maravillas. Este es el espacio de la pauta comercial. Este capítulo es en parte patrocinado por Movie. Y Movie siempre nos trae cosas maravillosas. En esta ocasión nos trae Días Perfectos, una joya que es una coproducción japonesa y alemana dirigida por Wim Wenders, ganadora del premio a Mejor Actor en Cannes 2023. Es una actuación impecable y maravillosa. Y esta película es una invitación a detenernos a mirar de cerca las pequeñas maravillas de la vida cotidiana. Esta es una película llena de detalles, llena de preciosos momentos, de un hombre que logra encontrar el pleno sentido de la vida en el ejercicio de la vida cotidiana. Él limpia baños y está tan identificado con la maravilla de vivir que todo lo que él hace lo llena de plenitud. Los pequeños detalles, como las sombras de los árboles, como una mujer comiendo un sándwich en un andén, como un loco abrazado a un árbol, esto nos evoca
esa narrativa japonesa preciosa de películas como Una pastelería en Tokio o como Los cerezos florecidos, en donde todo, por simple que sea, es lleno de sentido y de profundidad. Pero también son películas que requieren un cierto espíritu, dispuesto a la lentitud, a la relajación y al asombro. La pueden ver en Mubi, M-U-B larga y latina. Ustedes se meten a mubi.com/Diana Uribe y ahí se inscriben y tienen derecho a 30 días de películas de Mubi que son seleccionadas a mano. Esta, Días Perfectos, la pueden ver desde el 12 de abril. Continuamos con nuestro relato. Es allá donde él va a conocer a su compañera, porque ella también estaba metida en los discos, en estos discos de oro. Ella es una mujer autodidacta, ella también es una mujer judía de Brooklyn que estuvo en la contracultura, y ella y él van a ser una pareja impresionante, y él da una declaración de amor que es de morirse, de derretirse. Él dice que entre todas las eras, de toda la historia, de todo el universo, de todos los tiempos, de todas las vidas, él y ella coincidieron en un tiempo y en un espacio para poder formar una pareja y encontrarse para tener un camino juntos. Y que eso para él es un milagro absolutamente impresionante de la vida y de la naturaleza. Y el amor siempre lo es. El amor siempre es un milagro. Entonces, él tiene a su compañera en la más alta estima. Él era un tipo muy escéptico en términos de otras vidas después de nuestra vida. Entonces hablaban de que no se iban a volver a ver porque él no creía en la vida después de la vida. Pero él creía que el haberse encontrado con ella en este momento del universo le había dado todo el sentido a su vida. Ella se llamaba Androinam. Se llama Androinam porque ella todavía está, y conoció a este viajero cósmico, a este cosmonauta de la Tierra, y viajó con él las estrellas en su manera de entenderlas y aprendernos a contárnoslas. Y hay, digamos, desde el punto de vista del universo, estos capítulos de verdad vale la pena revisitárnoslos porque nos habla de Hipatia, nos habla de las órbitas, nos habla del calendario del cosmos, que dice que desde que empezó a hablarse de vida en la Tierra, de más de 15.000 millones de años, en la formación de todas las especies, si nosotros hiciésemos un calendario de 365 días de todo lo que ha transcurrido en el universo desde que nos formamos como planeta, encontraríamos que la historia de toda la humanidad ocupa los últimos 10 segundos de diciembre del 31 de diciembre. Es decir, nosotros somos una fracción mínima en toda la historia del planeta y del universo, la más reciente además. Nuestra historia contada desde las tablillas cuneiformes, desde los 5.000 años de Babilonia y 7.000 años, y que ni siquiera es toda nuestra historia, sino desde que tenemos testimonios escritos, porque desde la época de recolectores y cazadores es mucho más atrás. Entonces, en toda esta travesía nosotros ocupamos los últimos 10 segundos, y esa importancia que nos damos con nuestras guerras y nuestros odios que nos hacen sentir envalentonados porque odiamos al otro, a él le resultaba lo que es, pequeña, insignificante y estúpida. Entonces resulta que este man es un pacifista, y es un pacifista cósmico, porque tiene perfectamente claro la dimensión de nuestra especie en el universo y la tontería de las guerras y de las manifestaciones de poder. Eso lo tiene claro porque le tocó la Guerra Fría, y como la otra cara de la carrera espacial es la carrera armamentista, es la demencia de la proliferación de las armas nucleares y la permanente amenaza de que iban a botar una bomba que él decía que nos convertía en una especie secuestrada permanentemente por una amenaza. Esa amenaza era vieja en esa época y harta. Ahora ya es que no tiene ningún sentido, nunca lo tuvo, pero no tiene ningún sentido. Por eso era que, de todas maneras, a mí me daba mucha tristeza en la película de Oppenheimer y en general en todos los experimentos de la bomba atómica, la alegría que les produjo cuando el experimento salió bien, el experimento de Manhattan.
Yo decía, pero qué extraña alegría. Por primera vez habíamos encontrado la posibilidad de destruirnos. No es lo mismo que en el momento en que empezamos a conocer el espacio y el universo, porque el espacio y el universo engrandece nuestra conciencia planetaria, mientras que la energía nuclear bélica nos acerca a la destrucción planetaria. Son dos cosas completamente diferentes y no debería producir alegría el que estuviéramos ya tan cerca de podernos destruir. Eso no podría parecer una cosa así como tan divertida de vivir. Entonces él decía eso respecto a las armas nucleares, y él creyó en la paz y en la posibilidad de los seres humanos de llegar a acuerdos aquí y ahora. Él muere en una época de esperanza. En 1996, cuando él muere, en ese momento Mandela había salido de la cárcel, había caído el apartheid, había caído el muro de Berlín. Estaban los acuerdos de Oslo. Se estaban creando lo que ya a la vuelta de la esquina sería el gran acuerdo del Viernes Santo que pondría fin a 500 años de la guerra de Irlanda. Era la cumbre de Reykjavik, la más importante de todas. En Reykjavik, Islandia, se dio la cumbre que puso fin a la proliferación del armamento nuclear, que había sido la constante de la amenaza de la Guerra Fría. Los japoneses, recordemos, nos han dicho que los seres humanos y las armas atómicas no somos compatibles, no podemos existir en el mismo planeta porque unas destruyen a los otros. Lo saben desde Hiroshima. Entonces, en el momento en que se da la cumbre de Reykjavik, en ese momento es como si entendiésemos como especie que eso era una sin salida, que no nos podría llevar a ningún lugar en donde tuviésemos algo que aprender o alguna forma de crecer. Por eso, si se vuelve a hablar de armas atómicas ahorita, es demencialmente estúpido, porque ya vivimos 48 años con esa amenaza. Y bueno, esto ya sí es que realmente es una circularidad en la estupidez que realmente debemos entender como tal. Entonces resulta que esa época en la que él vivió, cuando la cumbre de Reykjavik, cuando la salida de Mandela y el fin del apartheid, era un momento a finales de los 90s en que parecía que el mundo pudiera dar un giro hacia una especie de la geopolítica de los acuerdos y no la de los conflictos. Era como si el siglo XX se reivindicara y tratara de salir de la vergüenza de 2 guerras mundiales y todas las guerras de la posguerra con algo de dignidad, como para que pasáramos al siglo XXI con alguna cara que ponerle pues al sistema planetario de sobre que entre nosotros había otras posibilidades de relacionarnos con el universo. Ahí es donde él muere. Él muere en la esperanza de los años 90. Él muere en la esperanza de los años 90, quiere decir que esa esperanza es posible. Eso, nosotros llegamos a ese momento. Después va a suceder lo de los atentados del 2001 y el siglo XXI se empieza a sumergir en esa tenebrosa bruma de las guerras antiterroristas y bueno, eso va cogiendo unos caminos muy tenaces, pero él muere en el momento en que las esperanzas son posibles. Él publica un montón de libros que tienen una gran cantidad de descubrimientos de astronomía y de ciencia espacial del siglo XX y tenía un lenguaje poético para poder expresar esta fascinación por las estrellas, y ese lenguaje poético era su manera de ser pedagógica. Los islandeses nos dicen que la ciencia, la mitología y la poesía no está separada en Islandia, y de esa manera ellos pueden entender el complejo universo en el que ellos nacen y entender que ellos nunca son más que la naturaleza donde ellos viven, que cada ratico se lo ratifica con los volcanes y las erupciones. Entonces él utilizaba ese lenguaje poético para podernos crear una pedagogía cósmica. Una novela que él hizo en 1997 fue llevada al cine, la de Contacto. El Cosmos, un viaje personal, se estrena en 1980 y eso lo van a ver más de 50 países, 40 millones de personas. Todavía lo encontraron y hay una continuación, ya no con él.
Él tomó los hitos más importantes de la historia científica de la humanidad y nos los contó de la manera más sencilla. Es un viaje completo cada capítulo de esos. Él nos habló del Big Bang, de las galaxias, de los pulsares, de los agujeros negros, del destino de nuestra especie en el calendario cósmico, con la música de Vangelis, absolutamente maravillosa. Él nos hablaba de todas estas cosas y él nos mostraba la importancia de entender nuestro lugar en el universo y la humildad que la astronomía debe generar para que comprendamos de esa manera el absurdo de la guerra. Él dice sobre el cosmos que existe la profunda y atractiva noción de que el universo no es más que el sueño de un dios. Los hindúes tienen 3 dioses principales entre los 33 millones de dioses: Brahma, el dios de la creación; Shiva, el dios de la destrucción; y Vishnu, el dios de la conservación. 100 años de Brahma se disuelven un sueño sin sueños y el universo se disuelve con él, hasta que después de otro siglo de Brahma se despierta, se recompone a sí mismo y comienza de nuevo a soñar un gran sueño cósmico. Mientras tanto, en alguna parte del planeta hay un número infinito de otros universos, cada uno con su propio Dios soñando el sueño cósmico. Estas grandes ideas son empañadas una por otra y los humanos de pronto no son sino los sueños de los dioses, o los dioses acaso los sueños de los humanos. Leer nos permite viajar a través del tiempo, tocar con la punta de los dedos la sabiduría de nuestros ancestros. Si alguien no está de acuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie parecido en 100.000 millones de galaxias. El universo es un viaje de autodescubrimiento. Cuando nos habla de que no encontraremos a nadie parecido, es muy importante que entendamos: somos únicos en lo que nos rodea. No hay nadie como nosotros en toda la cercanía del universo que conocemos. No hay nadie como esas personas que están frente a ti. No existe por ahora un registro cósmico que nos pueda comparar de alguna manera con ellos. Eso es mucho más importante que una desaveniencia o una diferencia ideológica o política con alguien. Si uno pensara cósmicamente, cada vez que discute tendría realmente otra relación diferentísima con el planeta. El estudio del universo es un viaje de autodescubrimiento. Es decir, ¿por qué vamos a estudiar las estrellas? Para ver de qué estamos compuestos nosotros. Porque así como los adolescentes necesitan relacionarse con los amigos para saber cómo son ellos, porque solo el efecto de espejo les permite comprender su propia dinámica de interminables cambios en tan poco tiempo de su vida, así nosotros necesitamos entender el universo para podernos entender a nosotros mismos. El nitrógeno presente en nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono de la tarta de manzana, todos fueron creados en el interior de estrellas que chocaron entre sí. Estamos hechos del material de estrellas. Y la idea más poderosa, una idea superpoderosa que él tiene, es que el universo crea una especie capaz de generar un nivel de conciencia, capaz de generar un nivel de lenguaje para ser testigo de la creación misma y de la existencia misma del universo a través de la cultura, que es capaz de verbalizarla y ser consciente de ella. Eso es una idea muy importante, que el universo haya creado una especie que hable para poder hablar de sí mismo, del universo. Entonces él dice que la ciencia no solo no es incompatible con la espiritualidad, sino que la ciencia es la fuente más profunda de espiritualidad. Él dice que la imaginación frecuentemente nos llevaría a mundos que jamás fueron, pero sin ella no iríamos a ningún lado. Él dice que el cerebro es un músculo que cuando está en uso nos produce la alegría de la comprensión, que comprender, saber y entender genera alegría. Él dice, después de todo, cuando estás enamorado quieres contarlo a todo el mundo. Por eso la idea de que la comunidad científica no hable al público de la ciencia le parecía totalmente equivocada. Hemos hecho un trabajo tan pésimo con lo que respecta a administrar nuestro planeta que deberíamos tener mucho cuidado antes de intentar administrar otros. Que digamos, cada vez que se acercan a otro planeta deben a ver qué le pueden extraer, y uno dice, pero a ver, Oli, si toda esa extracción es la que nos tiene al borde de un cambio climático, y viendo a ver cómo se le calienta el parche al otro.
Pues entonces, si la ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza mal, no es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos porque es capaz de corregirse y aprender de sí misma. Esta es una cosa muy importante que él dice. Somos como mariposas que vuelan durante un día pensando que lo harán para siempre. Las mariposas no van a sobrevivir más de 1 o 2 días. Y si se creen inmortales, pues eso es totalmente erróneo. Y nosotros pensamos en nosotros desde una grandeza planetaria y somos absolutamente infinitos y fugaces. Si deseas una tarta de manzana, desde cero, primero debes inventar el universo. Esa es una de las grandes, o sea, todo lo más simple, lo más evidente, lo más cotidiano, que requirió de la creación del universo para existir. Y es importante pensarlo. Para las criaturas pequeñas como nosotros, la inmensidad es soportable y comprensible solo a través del amor. Esta es una de las ideas más poderosas porque frente a lo infinito del cosmos y frente a nuestra pequeñez para poder considerar algo tan grande, estamos dotados del amor para poder comprender lo insondable y es lo único que nos permite entenderlo. Dice que la astronomía es una lección de humildad. Dice que es interesante saber que los delfines han llegado a aprender inglés, hasta 50 palabras usadas de modo en contexto correcto, y sin embargo ningún humano ha logrado aprender delfinés. Entonces ellos tienen una cantidad de comunicaciones emocionales y poderosas y maravillosas y pueden hasta entendernos a nosotros y nosotros todavía no a ellos. Entonces dice, hablar en nombre de la tierra. Somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas. Somos la forma en la que el universo se piensa a sí mismo. Nosotros hablamos en nombre de la tierra. Nuestra obligación es sobrevivir, no solo a nosotros mismos, sino también a este cosmos antiguo y vasto del cual procedemos. Con esta idea tan poderosa, Carl Sagan nos hace reflexionar en estos días en que el dolor del teatro de Moscú, en que el dolor del ataque en Israel y en que el dolor de la magna tragedia gigantesca planetaria de Gaza nos llena el alma de luto, debemos dolernos como especie por todos los que mueren en este momento, más allá de con quién se comparta o no la ideología que hay detrás del horror de todas estas muertes. Hay que pensar planetaria y cósmicamente en la paz, porque si no nos ponemos excepcionales entre unos que merecen y otros que no, unos que duelen y otros que no, unos que tienen importancia y otros que no. Cuando todos somos humanos, todos somos polvos de estrellas, todos somos parte de este cosmos, todos somos infinitos y a la vez fugaces en esta enorme creación cósmica que Él dedicó su vida a explicarnos, más que nunca ahora y en este momento, donde los vientos de guerra parecen volver a tener eco en el corazón de los hombres y las mujeres que ya deberíamos haber entendido lo profundo de su sinsentido, que deberíamos estar poniendo todas nuestras energías a tratar de evitar de alguna manera disminuir los efectos del cambio climático, después de haber vivido una pandemia y haber hecho un esfuerzo planetario para tratar de salvar la vida de millones de personas en el planeta, para luego volvernos a meter en las guerras que tienen como único objetivo acabarlas en nombre de un enjambre de ideologías que se traducen en un dolor, en una muerte y en heridas que pasan por generaciones. Ahora y en este momento más que nunca necesitamos revisitar el pensamiento de Carl Sagan, volver a ver las historias de Cosmos, entender el poder del universo y ubicarnos en lo infinito, en lo magnánimo, en lo poderoso, y podernos poner por encima de la mezquindad humana para entender la importancia del universo y tener siquiera la mínima disposición como especie de pensarnos como tales en lo infinito del cosmos. Ese es el gran pensamiento y la gran lección de Carl Sagan, y por eso hoy,
con toda admiración, respeto y cariño lo traemos a nuestros relatos 90 años después de que nació, para que nos siga diciendo en el tiempo y en la cápsula del tiempo que significa vivir después de que él murió, las más profundas verdades de lo que significa ser parte de esta especie en el universo y en el cosmos. Entonces, desde los espacios del universo, del cosmos, de la galaxia, del tercer planeta del sistema solar, del Big Bang, de la creación del universo, de la especie humana, del calendario cósmico y de una conciencia planetaria de nosotros como especie, a través de la mirada poética maravillosa, grande y poderosa de Carl Sagan, y festejándolo por haber estado entre nosotros y habernos explicado el universo en la narración de Ana Uribe. Para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.